Listo, continuamos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasamos a hacer ahora? Entonces, reemplazando n y a sub p en 1. ¿Quién es 1? Vamos a denominar 1 la ecuación que tiene que ver con el esfuerzo normal. Y 2, ¿sí? Y 2, la ecuación que tiene que ver con el esfuerzo cortante. Entonces, nosotros Sn ya lo determinamos. ¿Lo determinamos dónde? Aquí donde lo pudimos despejar en función de la carga P, que es conocida, y el ángulo de falla. Y el A sub P lo acabamos de desarrollar, ¿sí? Y también está en función del A sub N, ¿sí? Del área normal, y del coseno del ángulo. ¿Por qué de pronto utilizamos precisamente esta? Ah, bueno, porque es que nosotros esta área en esta horizontal imaginaria, para nosotros es conocida desde el inicio y es exactamente igual, ¿sí? Es exactamente igual a esta área que es donde está aplicada precisamente la fuerza P, ¿sí? Esto que tenemos aquí va a ser precisamente el área que tiene que ver con esta horizontal, ¿sí? Es paralela a ella, por lo tanto, esta área va a ser la misma área que tendría que ver con esta proyección imaginaria. Más, voy a colocárselas ahí. Vamos a ponerla en un tonito diferente. Vendría siendo esa, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí se entiende que en la vista frontal es donde yo esta parte de esta circunferencia la voy a ver como si fuese una recta. Y lo mismo en la parte de falla,
pues yo voy a ver esa área como si fuese una recta, ¿sí? La proyección de ella. Pero esta área, precisamente la que tiene que ver con esta línea imaginaria, yo la conozco desde el inicio, que es precisamente el área de la muestra que estoy ensayando. Muy bien, hacemos los reemplazos entonces. Entonces, esta n que es p por coseno del ángulo ρ y a sub p que está en función de a sub n que es conocido y el coseno del ángulo ρ. Simplemente lo reemplazo. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Ojo, de pronto aquí me adelanté en esto. Esta parte del coseno al cuadrado realmente sale es precisamente de hacer la ley de extremos y medios en esta descomposición. Voy a arreglarla ahí. Se me perdió. Ah, ya lo encontré. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos precisamente, simplemente al reemplazar estos datos en esa fórmula, pues nosotros podemos aplicar la típica ley de extremos y medios. Entonces aquí esto, multiplicado por esto, me va a generar precisamente este coseno del ángulo y este coseno acá ya no tiene por qué aparecer. Ahora sí. Entonces simplemente al reemplazar y empezar a operar estos términos, esta fracción, nosotros podemos obtener este tipo de función trigonométrica.
De cuestiones de funciones trigonométricas, nosotros también las podemos dejar en función de los ángulos dobles. Ojo, ¿por qué se hace eso en función de ángulos dobles? Precisamente porque cuando estén ya desarrollando de pronto ejercicios numéricos, se darán cuenta precisamente que es digamos, el tipo de ángulos que se nos van a presentar. Entonces, digamos que yendo un poquito más adelante de lo que se puede presentar, y esto simplemente es ¿qué? Un cambio de función, ¿sí? Sigue siendo exactamente la misma función, solo que relacionada con los ángulos dobles. Entonces, buscamos esa función trigonométrica, es esta, y pues la condicionamos dentro de esa fracción que tenemos, ¿sí? De ahí es donde sale este 2, y el resto, pues la parte del denominador, tal cual. A esa le vamos a denominar nuestra ecuación número 3, ¿sí? Y hacemos análogamente lo igual respecto de los reemplazos aquí para lo que tiene que ver con el esfuerzo cortante. Recordemos que lo que vamos a buscar es una relación entre esos esfuerzos normales y cortantes, que es para lo que me sirve realmente la teoría de Mohr-Coulomb. Entonces, esta Q la tenemos como P por el seno del ángulo y el A sub P, pues ya lo tenemos aquí despejado. Entonces, una vez más, colocamos nuestros valores, reemplazamos lo que sabemos y empezamos a generar funciones trigonométricas. De aquí, pues esta función yo la puedo hacer, digamos, un poquito semejante respecto de ángulos dobles. ¿Por qué? Porque el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Esto ya es un producto y pues simplemente yo puedo, digamos, dividir a ambos lados de la ecuación entre 2 y obtengo prácticamente este mismo dato. Entonces, por eso, simplemente reemplazo este valor sobre 2. De ahí es donde sale este 2. Porque esto me quedaría seno de 2 veces el ángulo sobre 2. Y aquí, simplemente, pues al dividir entre 2, el 2 y el 2 se me irían, seno del ángulo por el coseno del ángulo, que es lo que tengo aquí. Y a esto lo vamos a denominar ecuación 4. Les dejo ahí un momentico como para que copien bien todo el procedimiento, si es que les ha faltado algo, y mejor ya lo tienen ahí en sus cuadernitos. Ingeniero, porque dos arriba y dos abajo, si solo es seno de dos P, seno de dos ρ, ¿Perdón? porque el dos arriba y el dos abajo. ¿Esta? Ajá, A ver, esto sí es un ángulo doble, ¿no? O sea, sí. esto es, digamos, dentro del ángulo como si fuese una sola cosa, 2 veces el ángulo. Eso sí es de función trigonométrica, ¿sí? El seno de 2 veces el ángulo es igual. Y aquí sí, este número, el 2, no está metido dentro de lo que compone el ángulo al cual se le aplica la función Lo trigonométrica. despejó. Entonces simplemente, exacto, lo despeja. Yo pues les hablé ahorita de que dividir ambos lados de la ecuación sobre 2, porque en general, digamos en materia de procedimiento matemático, realmente es así. Pero sí, también es exactamente válido despejarlo, ¿sí? Porque usted no está despejando el ángulo, usted está despejando el factor que está acompañando a esta función trigonométrica. Entonces, si despejan seno de ρ por coseno de ρ,
Pues va a ser seno de 2 veces el ángulo sobre 2. Lo que está multiplicando, vas a dividir. Es decir, exactamente esto que estamos colocando aquí. ¿Entendido? Listo, continuamos. Entonces ahora, despejando los ángulos dobles de pues, la ecuación 3 y la ecuación 4, que fueron las que acabamos de generar, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver con la relación de ángulos dobles de los esfuerzos normales y la relación de ángulos dobles respecto de los cortantes. ¿Sí? Ahí los tenemos.
Entonces, por ejemplo, el coseno de 2 veces el ángulo, pues simplemente es hacer el despeje allí, ¿sí? Para dejarlo también en función de lo que tiene que ver con los esfuerzos, ¿sí? Tanto esfuerzos normales, esfuerzos cortantes y cuestiones conocidas al momento de estar desarrollando, digamos, un análisis de laboratorio de donde yo puedo extraer esta información, que es respecto de lo que tiene que ver con la carga, ¿sí? Y las condiciones de la muestra. Nosotros hasta el momento, y ojo que a lo que tenemos que llegar, es precisamente a algo que tenga que ver con el círculo, ¿sí? Entonces, qué es lo que hacemos nosotros? Al nosotros despejar precisamente esos ángulos dobles, eh, nosotros también, adicionalmente, ese coseno de ángulo doble y ese seno de ángulo doble, puedo hacer un símil, ¿sí? Un símil, un paralelo, respecto de lo que es, por ejemplo, esta función general, ¿sí? La canónica trigonométrica de que el coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo es igual a 1, ¿sí? Esa es la que siempre nos aprendemos fácil, la que nunca se nos olvida. ¿Qué pasa con eso? Vamos a empezar, y si ya sabemos que tenemos que llegar a un círculo o a una circunferencia, pues tenemos que empezar a mirar cómo hacemos para de verdad llegar a eso. Entonces, también recordemos un poquito de cosas que ustedes ya tuvieron que haber visto hace mucho, y es lo que tiene que ver con la ecuación canónica respecto de una circunferencia. Y la circunferencia, esa ecuación, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿sí? Donde r, pues precisamente es el radio, ¿sí? Y estas cuestiones de X y Y, precisamente los desplazamientos que tienen en esos ejes. Viendo eso, la circunferencia como si estuviese en un plano. Y ojo, esta ecuación, ¿sí? Específicamente es cuando tiene centro en el origen. Es decir, nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, cumple cuando la circunferencia tiene precisamente centro en el origen de esos planos, de esos ejes. Esto medianamente se parece al coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del ángulo igual a 1. ¿Por qué sí se puede parecer? Si aquí tenemos que el radio al cuadrado es radio al cuadrado precisamente. Pues 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, nosotros podríamos asumir más o menos que esto tiende a ser muy parecido a lo que es la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Ahora bien, nosotros lo que tenemos por acá son ángulos dobles. Pues vamos a hacer también una especie de cambio de variable, de decir de que en vez de solamente el coseno del ángulo, vamos a hablar de que era el coseno del ángulo doble. Y en vez del seno del ángulo, es el seno del ángulo doble. Es decir, que al desarrollar el despeje de que viene de aquí precisamente y que viene de aquí precisamente, ¿sí? Al desarrollar esos despejes, obligatoriamente me iba a quedar en función de la fuerza aplicada, ¿sí? El área que conozco de la muestra y el esfuerzo normal en un caso y el esfuerzo cortante en el otro caso. Si podemos hacer ese cambio de variable, pues nosotros introduciríamos todo este término aquí y lo elevaríamos al cuadrado. E introduciríamos todo este término despejado aquí y lo elevaríamos al cuadrado. Y lo igualaríamos precisamente a 1.
como 1 al cuadrado es 1, podríamos estar representando prácticamente este tipo de ecuación de la circunferencia. Pero resulta y acontece que al nosotros meter esos valores, nos va a dar algo diferente a cómo está desarrollada esta ecuación canónica de la circunferencia con centro en el origen, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, asemejando coseno de 2 veces el ángulo con coseno al cuadrado del ángulo y seno de 2 veces el ángulo con seno al cuadrado del ángulo, simplemente despejamos y metemos en esta formulita que vendría siendo coseno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo igual a 1, ¿sí? Simplemente este 1 al cuadrado es para poderlo también asemejar a lo que es una circunferencia. Porque si necesitamos llegar a los círculos, de algún lado tenemos que tener precisamente alguna referencia o alguna relación con las ecuaciones de la circunferencia. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Pues vamos a empezar a desarrollar pues estos términos internos y a ver qué podemos empezar a generar. Para el caso, ¿sí? Aquí perfectamente podríamos sacar, pues este multiplica en cruz. Ustedes saben cómo son las cuestiones de las sumas o restas de fraccionarios. Nos puede quedar un común denominador, ¿sí? En este término y en este término de P sobre 2AN. Si tenemos ese común denominador, perfectamente lo que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar. Y en general es exactamente esto que tenemos por aquí. Entonces, ¿qué hacemos? P sobre 2AN, que es todo un factor que multiplica a 1. Listo, entonces ya nos va a quedar, por ejemplo, ahí este término. Y como acá esto va a ser 1 sobre 1, pues en la parte del denominador es directamente la multiplicación. Por lo tanto, tenemos el común denominador P sobre 2AN acá. Y aquí ya lo tenemos directo, P sobre 2AN. En esta suma de fraccionarios, como tenemos el mismo denominador, pues simplemente lo podemos unificar en uno solo y lo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Toda cuestión, todo elemento, todo número multiplicado por 1 nos vuelve a dar ese mismo número. En este caso, esta fracción, P sobre 2AN multiplicado por 1, me sigue dando P sobre 2AN. ¿Sí? Simplemente la elevo al cuadrado. Esto viene al cuadrado desde aquí, ¿no? No tiene ningún problema. Como esto era 1, y obtenemos esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, digámoslo así, tiene como mucho, mucho parecido a esta ecuación de la circunferencia. Pero aquí no tenemos un solo término, aquí tenemos dos términos en esto, ¿sí? Aquí sí tenemos uno solo. Y sí tenemos definitivamente un radio. ¿Qué ocurre aquí? Pues recordemos que esta es la ecuación para circunferencia con centro en el origen. Pero esto también nosotros en algún momento ustedes tuvieron que haber aprendido una ecuación que tiene que ver con centro en HK, es decir, cuando está desplazado del origen. Entonces vamos a recordar un poquito eso. Entonces, por favor, vayan copiando ahí. Profe, disculpe, yo tengo una duda.
esto, los ejercicios de círculo de Moore, son así de este tipo, o sea, con todo ese poco de demostraciones y, No, 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 para nada, para nada, para nada. vale, Lo pues, que pasa es que hasta ahorita es que vamos a llegar realmente a lo que es la fórmula con la cual se manejan ese tipo de ejercicios, ¿sí? Es decir, esta es la demostración de la teoría de Moore-Coulomb. Los ejercicios normalmente son de tipo numérico y es según datos, se despeja alguno, se reemplaza en otro y se obtiene un resultado. De ese tipo son los ejercicios de círculo de Moore y cómo se construye o qué tiene que ver precisamente esos elementos al momento de construir el círculo. Entonces, por lo menos, eso sí les recomiendo ejercicio donde haya que construir el círculo de Moore. Y ojo, respecto de mecánica de suelos, ¿no? ok, ingeniero, gracias. Bien. Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Porque definitivamente está muy parecido a esta ecuación, pero definitivamente tiene algunos términos adicionales que hace que cambie, ¿sí? Entonces, para el caso, recordemos la ecuación de la circunferencia cuando tiene un eje
diferente al origen, es decir, se ha desplazado. Se desplaza una distancia HK, ¿sí? H respecto de lo que tiene que ver con un desplazamiento horizontal, ¿sí? Respecto del eje X, y K lo que tiene que ver con desplazamiento vertical respecto del eje Y. Entonces, pues miremoslo, como para estar recordando eso. Entonces, realmente, esta circunferencia con centro en HK, ¿sí? La coordenada del centro es HK. H, la parte horizontal, B, la parte vertical, es decir, H hacia la abscisa, K hacia la ordenada. Entonces, analicemos este tipo de ecuación que tiende a ser mucho más similar a esto que nosotros obtuvimos por acá, ¿sí? Entonces, haciendo precisamente nuestra relación respecto de lo que es esta ecuación cuando tiene, de la circunferencia, cuando tiene un centro en HK, respecto de esta, es medianamente más similar, ¿sí? Por aquí viene X menos H, por aquí tenemos esfuerzo normal menos P sobre 2AN, todo esto está elevado al cuadrado, sí, correcto. Por aquí solo tenemos un término elevado al cuadrado, ok. Y por aquí tenemos un término elevado al cuadrado, ¿sí? Que, digamos, equivaldría al radio. Entonces, si esto es así, entonces ya vamos a saber que sí tiene que ver, por ejemplo, con una circunferencia, donde el radio será precisamente de esa circunferencia que nosotros vamos a construir, será igual a P sobre 2AN, donde P es la carga que yo siempre voy a conocer y es la carga aplicada sobre la muestra de suelo. Y el área de precisamente el A sub n, el área que tiene que ver con la muestra, ¿sí? Que normalmente es, si ya estábamos desde el inicio diciendo que era de forma cilíndrica, pues será el área de un círculo, ¿sí? Es decir, estos dos datos yo los voy a conocer desde el inicio, normalmente, y por tanto, pues podría construir, ya por lo menos sé cuál iría a ser el radio de esa circunferencia. ¿Qué pasa? Por favor, mientras nos volvemos a conectar, según lo que están observando con esta ecuación de la circunferencia con centro en HK, y esta que es a la que nosotros llegamos después de nuestro análisis, por favor, vayan mirando qué relaciones tienen unas cosas con otras, así como esta que les acabo de decir respecto del radio. Es decir, para el caso del radio será P sobre 2AN.